Hola, hice este video para contarte que ya están disponibles los manuales de portafolio 2020, que son en el fondo las instrucciones para que puedas hacer tu portafolio para la evaluación docente de este año. ¿Qué novedades nos trae este manual? ¿Qué cosas son repetidas? ¿Qué cosas son nuevas? Y para eso te voy a invitar a que revisemos 3 manuales. Bueno, entonces para poder descargar tu portafolio lo que tenemos que hacer es ingresar aquí a la plataforma docentemas.cl, como lo estás viendo acá. Después ingresamos aquí a documentos descargables y vas a encontrar que están los manuales para el primer ciclo, segundo ciclo, educación media, todos los manuales para la creación de tu portafolio. Bueno, entonces ahora lo que corresponde es que bajes el manual que te corresponde a ti para que empieces a trabajar en tu portafolio. Entonces en este video te voy a presentar un pequeño resumen para que se te haga más fácil la lectura del manual que te corresponde a ti. Entonces, para empezar, y en este primer video, a modo de ejemplo, vamos a ocupar 3 manuales. Vamos a ir revisando en paralelo 3 manuales. Los de primer ciclo, segundo ciclo y educación media. En otros videos voy a ir revisando otros manuales, como por ejemplo el de educación parvularia, que tiene algunas diferencias grandes con estos otros manuales que vamos a revisar hoy día. Entonces aquí abrimos nuestros 3 manuales y vamos a empezar a revisarlos. Bueno, como ven aquí, hay un cambio en el diseño, me parece, de los años anteriores. Tenemos de acá el primer ciclo, segundo ciclo y de educación media. Y vamos a ir revisando las diferentes secciones. Y ya inmediatamente lo que nos encontramos es con una carta, que es la misma carta con la que empiezan los 3 manuales. Así que vamos a ir leyendo la carta y te voy a ir comentando de qué se trata. Bueno, en el primer párrafo, en el fondo aquí explica que en esta carta nos va a señalar cómo se va a flexibilizar el proceso de evaluación docente dado de la situación sanitaria que está ocurriendo en el país. Y luego ya en el segundo párrafo encontramos algunas cosas interesantes. Y lo primero que dice es que en lo que respecta a la elaboración de este portafolio y el desarrollo del módulo 1, se entrega la posibilidad de presentar evidencia del trabajo docente que haya realizado presencialmente durante el segundo semestre del 2019 o bien durante el año 2020, en caso de que corresponda. Entonces, por una parte, para el módulo 1, quiere decir la planificación de nuestras 3 clases, además la evaluación y la reflexión, que es del módulo 1, para esas 3 cosas podemos ocupar clases que hayamos hecho en el segundo semestre del 2019 si es que lo hicimos presencial, como para, por ejemplo, la planificación de las 3 clases. Y también nos dicen que en caso del 2020 también puede ser, pero también tiene que ser en forma presencial. Y ahora sobre el segundo módulo, que es la clase grabada, también nos dicen algo que te va a interesar. Y nos dice que para el caso del módulo 2, que requiere presentar la grabación de una clase presencial, si bien se evaluará el ambiente o clima de la clase, o sea, sí se va a evaluar, esto se considerará si el puntaje beneficia el resultado final del portafolio. O sea, quiere decir que si nos va mal en esa parte, no nos van a tomar en cuenta. Entendiendo que este indicador podría verse afectado por la situación de crisis sanitaria, bla, bla, nos explican que en el fondo es porque ellos están tomando en cuenta, se supone que nuestros alumnos pueden estar con un ánimo distinto que si estuviéramos en una situación normal. Luego de esto viene una tercera cosa que yo encuentro súper interesante. Dice, cabe mencionar que el inicio del periodo de elaboración del portafolio está sujeto al retorno a las clases presenciales. Por tanto, quedará supeditado a lo que la autoridad correspondiente dictamina al respecto. Entonces quiere decir que el periodo para elaborar el portafolio todavía no parte, porque esto va a depender cuando empiecen las clases. Entonces eso es un punto súper importante porque nosotros ya tenemos el manual y algo que nos interesaba saber cuándo, qué iba a pasar con los tiempos, qué pasa si no volvíamos a clases. Y aquí nos dicen que cuando inicien las clases se va a poder empezar con la elaboración del portafolio y serían 12 semanas. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y después nos dicen acá en negrilla que las fechas van a estar publicadas en la plataforma Docente Más, así que hay que estar atentos, nomás atentas. Bueno, y después dice que nos aconsejan que nos preparemos por los medios oficiales y nos invitan a leer este manual y mantenernos atentos y atentas a la información sobre el proceso y que desde el 20 de julio va a estar abierto el centro de llamadas para poder presentar nuestras dudas. Bueno, luego de esta parte y de esta carta que fue importante haber leído, entramos con la presentación del portafolio y la explicación de cómo funciona en toda una parte introductoria que vamos a ver en esta sección del video.
Y al inicio nos encontramos que tanto educación media como educación de segundo ciclo viene directamente la explicación de el portafolio, cuáles son las partes que hay que completar. En cambio, en el de primer ciclo viene con una presentación en la que nos señalan que hasta el año 2018 solo era llenado el portafolio por las docentes y los docentes que se desempeñaban en ambas asignaturas, lenguaje y comunicación y matemáticas, pero que del 2019 en adelante se incorporaron los docentes que de primer ciclo solo imparten una de esas asignaturas, es decir, solamente hacen matemática o solamente hacen lenguaje y comunicación. Luego de esto, la explicación de la estructura del portafolio es igual en los tres casos. Y te voy a mostrar acá la primera. Dice el portafolio. El portafolio es un instrumento que permite conocer el desempeño de los y las docentes que ejercen en el aula. Se basa en el marco de la buena enseñanza, que este es un documento que también vas a tener que bajar. Si estás viendo este video, estás recién empezando a conocer esto. Es un documento en el que está basado esta prueba. Eso es lo que están evaluando. ¿Cuánto tú sabes de este marco de la buena enseñanza? Dice que establece los estándares para las prácticas pedagógicas a nivel nacional. Luego de esto nos dice que este portafolio viene en 3 módulos, cada uno de los cuales tiene algunas evidencias del trabajo de cada uno de nosotros. Entonces el módulo 1 viene con 3 partes, una que es la planificación, otra que es la evaluación y es la reflexión. Entonces lo que uno hace básicamente en el módulo 1 es que toma un objetivo curricular, una unidad del portafolio y hace 3 planificaciones de clase con ciertas características. Después de eso también presentas una evaluación que hayas usado con este grupo de alumnos en esta unidad, y también la pauta de evaluación, tomando en consideración ciertas características, ¿no es cierto? Y después haces una reflexión sobre tu práctica. Entonces, todo eso es el módulo 1. Después del módulo 2 es la clase grabada, que tiene la mayor cantidad de puntaje. Y en este caso hay que también tomar en cuenta un montón de factores que vamos a ver más adelante, que tú puedes ver en uno de mis videos que están saliendo acá. Luego el tercer módulo es del trabajo colaborativo, que es un trabajo que tú puedes presentar optativamente. Si es que no lo presentas, no te incluye en el puntaje final, pero yo creo que sí es recomendable tratar de hacerlo con tus colegas en el caso de que sea posible, digamos, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Después nos dicen que es importante que hagamos el trabajo guiándonos por este manual y que tomemos en cuenta que hay diferencias entre este manual y el manual de años anteriores. Así que hay que ocupar de todas maneras, ahora que lo tenemos, del de 2020, y que entre un grupo y otro de docentes también existen algunas diferencias que vamos a ir viendo acá en esta revisión, pero nos recuerdan que ocupemos el manual que nos toca a cada uno de nosotros, Es algo obvio, pero bueno, lo ponen ahí. Luego de esta continúan con algo que es bien interesante y tiene que ver con la carta que pusieron al principio. Dice, la fecha de inicio y término del periodo de elaboración del portafolio quedará sujeta a lo que la autoridad correspondiente dictamine respecto al retorno de clases presenciales y a las medidas sanitarias necesarias para que éstas se efectúen. Por lo tanto, aquí nos están reafirmando que el periodo de elaboración todavía no comienza y que tenemos que esperar instrucciones. Y luego nos dicen que visitemos la página Docente Más porque ahí van a publicar las fechas oficiales de una manera rápida y vamos a poder estar al día si revisamos esa página. Luego, ¿qué tareas forman parte del portafolio? Aquí nos van a describir estas tareas que las cuales te estaba contando y sí vamos a encontrar algunas diferencias que te voy a mostrar. Entonces, primero acá, el primer ciclo de educación básica dice, módulo 1, describir 3 clases de una unidad pedagógica. Después, evaluación, presentar alguna evaluación de dicha unidad y analizar sus resultados. Después, reflexión, responder preguntas de reflexión pedagógica. Esas 3 cosas. Y después nos dicen, atendiendo a la crisis sanitaria de este año, podrá desarrollar su módulo 1 con evidencia del año en curso, o sea, de este año, o bien del año 2019, para estas 3 cosas. En su caso, en el caso de primer ciclo, ojo aquí, deberá desarrollar su módulo 1 con estudiantes de primer ciclo de educación básica a quienes esté haciendo clases presenciales de este año o bien a quienes haya hecho clases del segundo semestre del 2019 en la asignatura que corresponde según su inscripción, la que será señalada en las siguientes páginas de este manual. Después del segundo ciclo dice algo parecido. También dice que para hacer el módulo 1 podemos ocupar la evidencia
que ocupamos del segundo semestre del 2019, pero dice después que en su caso deberá desarrollar su módulo 1 con estudiantes de segundo ciclo de educación básica a quienes esté haciendo clases presenciales este año, o bien a quienes haya hecho clases del segundo semestre del 2019 en la asignatura por la que está inscrito. O sea, es menos específico, pero es más o menos se refiere a lo mismo. Y vamos a ver qué dice el de educación media. Dice también lo mismo, que se podrá desarrollar el módulo 1 con la evidencia del segundo semestre del 2019. Y dice, en su caso, deberá desarrollar su módulo 1 con estudiantes de educación media a quienes está haciendo clases presenciales este año, o bien a quienes haya hecho clases el segundo semestre del 2019 con la asignatura en la que está inscrito. O sea, lo mismo. Y ahora en el módulo 2, en la clase grabada, pasa algo distinto. No vamos a poder ocupar evidencia que del año pasado, no puede haber sido una grabación anterior. Dice, en los tres casos, dice, clase grabada, presentar la grabación de una clase de aproximadamente 40 minutos y completar una ficha descriptiva de esta. Y luego dice, deberá desarrollar su módulo 2 con estudiantes de primer ciclo de enseñanza básica a quienes esté haciendo clases presenciales del año 2020. Dice clases presenciales del 2020, en la asignatura que le corresponde según su inscripción, la que será señalada en las páginas siguientes de este manual. Y luego en la de segundo ciclo y educación media es algo parecido. Tiene que ser una clase presencial de la que yo estoy inscrito con alumnos que tenga el 2020. Y luego de esto nos aclaran algo que siempre está bien que lo aclaren, porque una pregunta que siempre surge es qué relación tienen estos módulos. Si uno tiene que hacer de lo mismo el módulo 1 y el módulo 2, o sea, la planificación, evaluación y reflexión con la clase grabada, dice, dado que estos módulos son independientes entre sí, podrá hacerlos con el mismo curso o contenidos, o bien con un curso y contenidos distintos. Lo importante es que elabore cada módulo en la asignatura que le corresponde según su inscripción. Además, considere que la evidencia presentada sea parte de la labor docente que ha realizado presencialmente y no a distancia. Eso se refiere a la clase grabada, ¿no es cierto? Y también en el módulo 1. Entonces tienen que ser cosas que nosotros hicimos presencialmente. Y luego viene una explicación del módulo 3, que es del trabajo colaborativo, en la que tenemos que describir una experiencia de trabajo colaborativo y reflexionar a partir de ella. Y luego dice, el módulo 3 corresponde a aspectos transversales de su práctica docente, por lo que no está obligado a desarrollar en ningún nivel o asignatura en particular. Ya vamos a ver qué se refiere con eso. Entonces ahí nos están explicando las partes del portafolio. Luego de esto viene una parte que es igual en las tres, que dice dónde completo el portafolio en la plataforma. Entonces viene la explicación, que hay que meterse a docentemas.cl, hay que ingresar dónde están las partes para subir esto. Y luego de esto tenemos unas cosas distintas, que es también en primer ciclo, dice importante. Esto es sobre qué es lo que tienen que presentar, dice. Las instrucciones de este manual consideran diferencias según la inscripción de cada docente de primer ciclo. PC es para primer ciclo generalista, hay primer ciclo de lenguaje y comunicación o primer ciclo de matemáticas. Usted debe guiarse por los datos de su inscripción para desarrollar este portafolio. Aquí es importante no perderse, dice. Todo docente de primer ciclo que realiza el portafolio está inscrito en una de las opciones según su carga horaria actual, independiente de nuestra especialización. Entonces hay tres tipos. Está el profesor generalista, que es el que dan dos cosas, matemática y lenguaje. Está el de lenguaje y comunicación, que es solo cuando tú das lenguaje y comunicación. Y está el de matemáticas, que son primer ciclo de matemáticas, que son docentes que solamente dan matemáticas. Luego nos dice que si tenemos algún dato en esta parte, en la inscripción, que nos hayan inscrito de una manera que no corresponde, tenemos que rectificarlo con su coordinador comunal o territorial o con su sostenedor según corresponda antes de realizar la tarea del portafolio. Luego revise la plataforma que el cambio de inscripción haya sido aplicado, así que ojo con eso. Recuerde que la responsabilidad incluso nos ponen de cada docente de verificar su correcta inscripción. O sea, ya están poniendo un poco el parche antes de la herida, hay que revisar eso.
Y luego viene algo en que se repite, dice, no espere hasta la última hora para complementar su portafolio. Dice que si usted podría tener problemas de conectividad, entonces lo que puede hacer es trabajar primero en un archivo de Word y cuando uno se conecta a la página solamente copiar y pegar, porque de esta manera es más fácil, digamos, nos libramos del caso en que nosotros estemos llenando y después se caiga la página o alguna cosa que pase así. Dice además que en la sección documentos descargables del sitio web encontrará un archivo Word que puede utilizar para hacer como esta guía. Vamos a ver dónde está ese archivo de Word. Bueno, yo busqué aquí en los documentos descargables de este archivo de Word, pero la verdad es que no lo encontré. No sé si ustedes lo encontraron, por favor déjenme en comentarios para ver si a lo mejor no lo vi, pero no lo puedo encontrar. Luego nos dicen, importante, como parte de la corrección de portafolios se ha implementado un sistema de revisión digital que permite detectar situaciones de plagio. Recuerden que hay software que funciona así. Yo tengo un video al respecto, pueden ver, ahí está saliendo en mi canal. Si lo están viendo en Facebook o algo así, vayan a mi canal de YouTube, ahí lo van a poder encontrar. Pero sí, cuidado con cuando nosotros ocupamos, por ejemplo, una actividad que a lo mejor copiamos de un libro, siempre parafraseemos, nunca copiemos textual algo, alguna idea, alguna cosa, porque sale en estos software de plagio. Luego nos dan algunas indicaciones que tenemos que ir guardando a medida que vayamos avanzando, indicaciones generales para el uso de la plataforma. Y después dice que apoyos tengo para realizar el marco de la buena enseñanza, que tenemos que ver que está en documentos descargables, y también en la retroalimentación que nos entregaron, y también esta página de ilustraciones de portafolio, todas las cosas que podemos, y también el número en que puedo llamar. Luego dice cómo puedo mostrar mejor mi desempeño, nos explican cómo funciona un poco esto, que en este cuadro que está al principio viene con las cosas que nos están evaluando y después en los cuadritos vienen claramente las habilidades y las cosas que nos están pidiendo. Lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Qué significa tener un desempeño destacado? Aquí dice que es cuando nosotros cumplimos clara y consistentemente con un amplio repertorio de competencias o habilidades que aportan riqueza pedagógica. En la práctica nosotros sabemos que tener desempeño destacado salen al menos del 1% de nuestros colegas, por lo menos de 150 que el año pasado revisé, menos del 1% tenía algún nivel destacado. Entonces yo diría que es un nivel bastante difícil de tener. Luego nos dicen que la veracidad de la información, que nosotros tenemos que hacerlo en forma individual, que si no nos van a objetar, excepto que hay una parte que es lo mismo que pasaba antes, ¿cierto? Que era en la tarea el módulo 3, en la tarea 5, nosotros en la pregunta A tenemos que describir cómo era el trabajo grupal, el trabajo colaborativo que estábamos haciendo, y esa la parte la podemos hacer en grupal. Entonces si trabajé con 5 colegas, podemos entregar las 5 colegas, primera respuesta, que es la parte A de la tarea 5, que es del módulo 3, de trabajo colaborativo. Entonces esa la pregunta A puede ser la misma, pero la pregunta B ya tiene que ser individual, porque el sistema eso lo detecta, dice. Y bueno, ya después vamos a llegar al módulo 1. Bueno, y ahora ya estamos entrando en la parte más importante, en donde nos describen qué es lo que exactamente tenemos que hacer en estos 3 módulos, que son estas 5 tareas. Entonces, el módulo 1 viene con una explicación sobre las diferencias por la crisis sanitaria que tenemos de este año 2020. Dice, atendiendo a la crisis sanitaria, este año usted podrá desarrollar su módulo 1, que es lo que veníamos diciendo, con evidencia de su trabajo presencial con las y los estudiantes durante el año 2020 o bien durante el segundo semestre del 2019. Entonces, para este módulo 1, que es la planificación de las 3 clases, la evaluación y la reflexión. Y además, y esto es algo que se repite en educación media, segundo ciclo y primer ciclo, dice que dice acá,
podrá contar con mayor flexibilidad para desarrollar su módulo 1, pudiendo escoger cualquier objetivo del documento curricular vigente, porque recordemos que años anteriores teníamos unos documentos que se llamaban opciones de objetivos curriculares para hacer nuestro portafolio, y ahora nos dicen que simplemente podemos escoger cualquier objetivo del documento curricular vigente, así que está un poco mejor por ahí. Eso sí, que en el módulo 1 también aclaran para el primer ciclo, dice: el primer ciclo el módulo 1 se compone de estas 3 tareas, y a continuación se detalla en qué asignatura debe desarrollar todas estas tareas del módulo 1 según su inscripción para este año. Ojo aquí, para los profesores generalistas tienen que hacerlo en matemáticas. Los que solo hacen lenguaje y comunicación, lo hacen en lenguaje y comunicación. Y los profesores que hacen solo matemática, de matemática. Entonces, en este caso, para la tarea 1, o sea, estas 3 clases que hay que planificar, la evaluación y la reflexión, todos hacen de matemáticas, excepto los profesores que solo hacen lenguaje y comunicación en primer ciclo, para que se entienda así. Y después dice, para los profesores generalistas, dice: si usted está inscrito o inscrita como docente generalista, deberá desarrollar todas las tareas del módulo 1 en matemáticas, mientras que en el módulo 2 deberá desarrollarlo en lenguaje y comunicación. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, por supuesto. Bueno, y luego de esa explicación, de este manual de primer ciclo, vuelve a la explicación de la planificación, que es donde quedan los otros 3 manuales, y eso ya es más o menos igual a lo que venía el año anterior. Mira, dice tarea de planificación. Esta tarea usted dar cuenta cómo abordar los objetivos y planificación. Ahora vamos a poner el de segundo ciclo, y aquí tengo el de segundo ciclo 2019, y se van a dar cuenta que es lo mismo. Dice: en esta tarea de dar cuenta cómo abordar los objetivos, dice lo mismo. Después explica qué son las cosas que nos devalúan, también lo mismo que el año pasado. Y lo más importante que ya venía yo explicándole es que son estos puntos A1, A3, A4, C2 y C3 del marco de la buena enseñanza. En este documento que se llama el marco de la buena enseñanza encuentran estos códigos que están acá. Luego de esto, en las instrucciones nos aclaran nuevamente que podemos ocupar lo que hemos implementado ya de forma presencial el 2020 o durante el segundo semestre del 2019. Entonces nos dicen que tenemos que elegir o diseñar una unidad pedagógica, en este caso para segundo ciclo. En los otros manuales nos dicen que es para los niveles que están acá: educación media, nivel primer ciclo. Y aquí nos dicen que esta unidad debe relacionarse con un objetivo de aprendizaje del documento curricular vigente, que veíamos que era una diferencia. Y después decíamos que implemente la unidad teniendo en cuenta que puede tener cualquier extensión, pero usted solo debe elegir 3 clases para presentar como parte de esta tarea. Entonces elegimos un contenido curricular y elegimos 3 clases para desarrollar una unidad al respecto de este contenido. Estas clases deben relacionarse con el objetivo de aprendizaje que escogió, pero no se espera que sea abordado por completo. Claro, porque tenemos objetivos de aprendizaje que a lo mejor los vamos a desarrollar en 10 clases, y aquí nos piden solo 3. Dice: usted puede escoger libremente estas 3 clases, pueden ser consecutivas o no, iniciales o finales, de una o más horas pedagógicas, etc. Solo hay un requisito: no presente una clase dedicada exclusivamente a aplicar una prueba. Bueno, y aquí, por ejemplo, en educación media viene con algunas consideraciones especiales para educación media que te invito a leer si es que es tu caso, pero después viene con algo que ya venía en los años anteriores, igual, digamos, que es este cuadro donde vamos a planificar nuestras clases. Entonces primero tenemos que poner el curso y la letra, el cortar y pegar, dice que transcriba el objetivo curricular que escogió para elaborar su unidad pedagógica, que también puede copiar y pegar. Y después tenemos estas tablas de descripción que van a estar en la plataforma, y en la que vamos a poner la fecha de la clase, la duración, después objetivos tratados en clase, y aquí tenemos que poner el objetivo de la clase, con las características que hemos visto en este canal. Aquí hay un video que te puede mostrar sobre eso, y después en la descripción de la clase. Después la evaluación, igual que el año pasado, vienen los mismos ítems del marco que tenemos que poner atención. Después dice que también nosotros podemos
lo mismo, algo que implementamos del segundo semestre del 2020 o 2019 o el 2020. Una guía que es una rúbrica o guía o una prueba o una guía. Después tenemos que hacer un análisis de uso de resultados en la evaluación. Y después viene la parte de reflexión, que tampoco ha cambiado mucho, tiene las mismas cosas, las preguntas están diseñadas de la misma manera que el año anterior. Y también nos viene con la misma aclaración de que podemos ocupar lo que hicimos durante el segundo semestre del 2019. Luego el uso del error y pasamos al módulo 2. Entonces esta es la tarea 4, que es la clase grabada. En este caso, como vas a ver aquí, también es bastante parecido a lo que teníamos años anteriores. La única diferencia que se introdujo acá, y en este caso sí tenemos que hacer una clase grabada el 2020, es que dice que el punto en que nos están evaluando el ambiente escolar, que dice: promueve un ambiente de trabajo que propicia el aprendizaje generando relaciones de confianza, valoración y respeto con sus estudiantes. En este punto se va a evaluar, pero en el caso de que nos baje el puntaje, que nos vaya mal, no va a ser tomado en cuenta porque se supone que los niños están en esta crisis sanitaria y por lo tanto podría jugarle en contra. Y aquí salen con los mismos códigos que ocupábamos en años anteriores. Después viene más o menos lo mismo, una explicación de cómo planificar la clase, qué cosas tenemos que ver, por ejemplo, que existe un requisito específico, así que te invito a que leas esto para que te quede más claro. Después, qué pasa cuando realizamos la clase, qué hay que hacer en un caso de curso combinado, cuando son escuelas unidocentes. Después dice que después de que nos hacen la grabación, nosotros tenemos que ver los 2 primeros minutos y 2 primeros minutos iniciales y finales para verificar que se escuche y se vea bien. Entonces ahí tenemos que firmar, o si no, no firmamos. Después tenemos que explicar, nos explican cómo se puede rechazar la grabación, así que está interesante leer eso también, cómo se llena la ficha. Yo les aconsejo leer esto porque en caso de que nos pase algún inconveniente, en ese caso tenemos que estar preparados y preparados, porque la verdad es que he escuchado historias del terror al respecto. ¿Ya? Viene con la explicación de la grabación acá. Y los requisitos de la clase grabada según asignatura, esto del segundo ciclo. Entonces hay que revisar también, hay requisitos específicos para elegir qué clase van a hacer. Hay que revisar según cada nivel. También hay uno de educación media, también pasa algo parecido. Así que hay que leer todos estos requisitos específicos, hay que leerlos bien. Y luego viene el módulo 3, que es el trabajo colaborativo. Y viene, igual que el año pasado, explicando que el trabajo colaborativo es cuando uno trabaja para tener objetivos comunes y todas estas cosas. Tengo un video que lo pueden ver acá al respecto que pueden ocupar. ¿Ya? Y esto sí viene bastante parecido a lo que habían en años anteriores, que es voluntaria, que si nos baja no hay problema, y nos explican todo esto del módulo 3. Bueno, y estas fueron las cosas que encontramos, las diferencias, las cosas nuevas que nos trae este manual. Así que ahora te invito a que los descargues, los revises. Si es que hay algo que yo ya me haya pasado por alto, no me haya dado cuenta, escríbeme en los comentarios, coméntame para que ayudemos a que todos los profes que tengan que leer esto tengan esta como guía para empezar, para familiarizarse un poco con el documento antes de leerlo. Bueno, eso, y además comentarte que el curso que partía en julio ya empezamos con todo, partió la primera clase, ya se llenaron los cupos prácticamente, me quedan solamente algunos, así que te invito a que me escribas en caso de que todavía quieras tomar el curso, y nos vemos en un próximo video.